Recordamos que este espacio está organizado por Extrarred en colaboración con Estratégico, dos consultoras que quieren compartir con vosotros su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la comunicación empresarial y la transformación digital. Además, en esta ocasión contamos también con la colaboración de Thinky, una consultora que ayuda a las empresas de muy diferentes sectores de actividad a gestionar y rentabilizar los procesos de las diferentes empresas. Y para ello han creado su propio software que lo que viene es a simplificar todos los procesos. Les damos desde luego las gracias a Thinky por estar y en un ratillo hablaremos con Gonzalo Román que viene hoy por primera vez con nosotros a este café. Para los que os incorporáis por primera vez, soy Sandra Jiménez, responsable de comunicación en Extrarred y seré de nuevo hoy vuestra moderadora. Recordaros que a medida que va transcurriendo el café, a través del chat podéis hacer todas las preguntas que queráis que nuestros expertos en los últimos 10 minutos de este webinar responderán a todas vuestras preguntas. Además, deciros que una vez transcurrido el webinar que estamos grabando, pues publicaremos el vídeo para que podáis seguirlo al completo. Bueno, vamos a comenzar ya con este café, que es nuestro cuarto café, y hoy queremos que nuestros expertos hablen sobre un tema que consideramos evidentemente de gran interés para nosotros, para las empresas y para los profesionales. Estamos en un momento en el que ya no cabe preguntarnos si tenemos que transformarnos. Ahora la pregunta es cómo transformarnos. Y en este proceso de transformación las personas juegan un papel fundamental. O esa es nuestra premisa. Nosotros queremos que nuestros expertos nos pregunten y nos hablen hoy sobre este tema. En primer lugar, voy a dar paso a Elena Iglesias. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada. ¿Café? Sí, aquí tomando un cafelito. Estupendo. Bueno, pues os presento. Elena es fundadora y responsable del área de dirección y desarrollo de negocios estratégico. Elena tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la dirección y la gerencia, especializada tanto en el sector público como privado. Es consultora de dirección, organización y transformación interna y es mentora de startups y business angels. Elena, he tenido la ocasión de escucharte en muchas ocasiones y estoy de acuerdo contigo cuando defiendes que lo que verdaderamente mantiene unida a una empresa es el nivel de confianza que se genera en la misma. Hoy queremos preguntarte que en esta época en la que nos encontramos, desde tu experiencia, ¿qué papel juegan las personas en el proceso de transformación de una empresa? Pues, en mi opinión, el papel de las personas es un papel principal y fundamental en la transformación de cualquier organización, empresarial o de cualquier otra índole. Las personas son como la sangre de la organización, como la sangre del cuerpo humano, llega a todas las partes del cuerpo y sin ella ningún tratamiento, ninguna mejora ni ningún desarrollo del organismo es posible. Entonces, antes de promover ningún cambio ni ninguna transformación, lo primero que uno tiene que pulsar es cómo está su organización internamente, cómo están las personas y los equipos que la componen. Entonces, en mi opinión, es fundamental no perder nunca de vista ni dejar de poner el foco en el estado en el que se encuentran las personas que forman la organización.
Muchas gracias, Elena. Bueno, pasamos a Matilde, que también nos acompaña hoy y compañera de Estratégico. Hola Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, Matilde, bueno, voy a presentaros a Matilde primero, claro, como yo ya la conozco. Ella es responsable del área de profesionalización y gestión empresarial de Estratégico. Ella es una profesional con más de 25 años de experiencia en la gestión de operaciones y tanto en la dirección de explotación y organización de empresariales en grandes empresas de servicios, pymes, de muy diferentes sectores. Es experta en la gestión de personas y de equipos de trabajo y también es mentora de startup y gestión de equipos de alto rendimiento. Matilde, el otro día cuando estábamos preparando el café, nos comentabas que una frase que se me quedó grabada, ¿no? Y que decía que una persona defiende con mucha más fuerza su propia casa que contratar a una persona a sueldo, ¿no? Y precisamente te quiero preguntar sobre esto, Matilde, en este proceso de transformación, ¿qué papel desempeñan o deben desempeñar ahora el área de recursos humanos de las empresas, ¿no? Para poder llevar a cabo con éxito, ¿no? Siempre estamos hablando de llevar a cabo con éxito el proceso de transformación, ¿no? No transformarnos por transformarnos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú, Matilde, desde tu experiencia? Pues que eso que has comentado, esa frase que era de una película, que viene a decir que una persona que defiende su casa tiene muchísima más fuerza y lo hará con mucho más ímpetu que alguien, que un soldado que estaba pagado, ¿no? Para defender una guerra. Eso es así. Entonces, de cara a lo que a lo que tenemos y a lo que viene ahora, pero siempre ha sido así, alguien que no se siente parte de donde está, de ese sitio, no será igual que alguien que se sienta totalmente integrado e identificado. Esto es el sueño de muchos empresarios, y que la gente que está con él esté, vamos a decir, a muerte, es decir, a todas. Pues es el momento de hacerlo. Es el momento de que todo el mundo esté en el mismo barco. Y todo el mundo es todo el mundo. Los departamentos de recursos humanos son, a mi entender, los que hacen el engranaje, es decir, los que tienen que engranar a una dirección, a una nueva estrategia, con la gente que la va a llevar a cabo. No se trata de tener un látigo y ordenar, no se trata de decir que sí a todos, se trata de que todos estemos juntos y de, por tanto, tener una comunicación y todo el mundo saberlo todo muy bien. No pueden haber dudas, no puede haber desconfianza, no puede haber sospecha de nada, ni por una parte ni por la otra. El Departamento de Recursos Humanos tiene que lidiar con toros muy grandes, que puede ser el miedo, la desconfianza, básicamente el miedo en todas sus formas. Entonces, bueno, pues creo que son los que ahora tienen que, vamos a decir el lenguaje coloquial, ponerse las pilas muy mucho para poder atender esta nueva situación que tenemos. Pero, ¿cuáles crees que son los principales miedos con los que se encuentran en el área de recursos humanos? ¿Puede ser, es cuestión de miedo? ¿Es por eso nuestra resistencia al cambio? Yo pienso que siempre es así. Básicamente, ya no hablemos de esta situación, sino de cualquier otra. A la hora, por ejemplo, de implantar una nueva tecnología o un software o una nueva manera de hacer las cosas, lo que sea. El que lo tiene que hacer, el que lo tiene que llevar a cabo, lo tiene que conocer, tiene que saber que es para bien, tiene que ver los beneficios de eso y alguien le tiene que enseñar. Entonces, cuando hablo de miedo, hablo del miedo a no poder aprenderlo, no estar a la altura de los otros, miedo a que esto me vaya a quitar a mi trabajo, miedo a que si yo ahora hago esto, a mí me van a echar. Y como no lo sepa hacer y me han amenazado, también me van a echar, con lo cual tengo otra doble presión encima. Es decir, que todo proceso de cambio hay que integrarlo desde una parte, sí, tecnológica, por supuesto, pero de una parte muy humana, no de comprensión de pasar la manita por el lomo, vamos a ver, sino de entender cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestra psique. Y es que cuando para querer hacer algo tienes que querer desde dentro. Entonces tienes que ver que eso es bueno, que eso para ti va a representar un beneficio y conocerlo muy bien. A eso me refiero con el miedo, miedo en todas sus formas. ¿No?
Estupendo, muchas gracias, Matilde. Volvemos a hablar después. Pues nada, pues vamos a darle hoy la bienvenida a Gonzalo Román, CEO de... Buenas tardes, Gonzalo. Hola Sandra, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Gonzalo. Pues nada, Gonzalo Román es CEO de Synki, consultora, como antes os comentaba, de clientes multisectoriales especializada en el diseño de procesos industriales, logísticos y administrativos y transformación digital. Gonzalo es... ¡Ay! Perdona. Se me ha caído el micro. Las cosas del directo, Sandra. ¿Me escucháis bien? Creo que sí. Perfectamente. Bueno, Gonzalo es licenciado en Dirección y Administración de Empresas, MBA, Full Time, Entornos Digitales EOI. Gonzalo reúne en su trayectoria profesional una gran experiencia en la dirección y gestión de equipos de trabajo, la elaboración y control de planes estratégicos, rediseño de negocio, implantación de diseño de sistema Lean. Gonzalo, me quedo escuchándote en un vídeo corporativo vuestro recientemente, una frase que la verdad es que también me impactó mucho, ¿no? Porque decías que en las pequeñas empresas, precisamente por tener pocas personas, esas personas tienen un peso fundamental, cada una de ellas dentro de la empresa. Y por ello la gestión de esas personas es clave para la empresa, ¿no? Por tu experiencia, Gonzalo, con tantos equipos de trabajo y con la implantación de vuestro software en empresa, que lo que estáis ayudando es a simplificar esos procesos de trabajo, ¿cuáles crees que son esos principales motivos de dificultad que estáis viendo en estas empresas para conseguirlo? Bueno, pues a la hora de abordar cualquier tipo de cambio en una organización, ya sea una empresa o tu familia o tu equipo de fútbol, ¿vale? Siempre que hay que hacer un cambio, yo creo que hay tres cosas fundamentales muy básicas, ¿vale? Pero que hay que pararse a pensar antes, ¿no? Que son los tres motivos por los que suele fallar, ¿vale? Un cambio de este tipo y por los que no suele el equipo no suele abordar ese cambio, ¿no? O comprar ese cambio. El primero, y aquí hay que hacer un poco de introspectiva, ¿no? El agente de cambio, ¿vale? Es que realmente el cambio no sea mejor. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a en la ducha tener unas ideas geniales, por la noche en la cama estar dándole vueltas al coco y ocurrírsenos, joder, esto va a funcionar, esto va a ser la monda, vamos a cambiar el rumbo de la empresa con lo que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Y esto pecamos mucho los consultores y los directivos, ¿vale? Pero yo creo que hace falta ahí ser muy sincero, ¿vale? Y poner, o sea, preguntarte un poco, poniendo el foco fuera de ti, ¿vale? Objetivizar, ¿vale? Esa idea o ese proceso de cambio que estás ideando, ¿no? Entonces, no llegar el primer día con lo que se te acaba de ocurrir, madurarlo, ¿vale? Y sobre todo ser muy crítico con tus propias ideas, ¿vale? Eso como primer punto, ¿no? Es decir, que realmente ese cambio vaya a significar una mejora, ¿no? El segundo motivo que veo por lo que algunos cambios también se quedan en el camino, ¿no? Es que realmente cuánto de mejor es decir, la relación coste-beneficio, ¿vale? Que vamos a tener con ese cambio, ¿no? A lo mejor volvemos a tener esa idea genial, ¿vale? O hacemos un análisis maravilloso sobre algo, ¿vale? Donde, bueno, solucionamos el tema, pero a base de, bueno, pues de invertir en una infraestructura carísima, de contratar otra persona para hacer algo que medio podríamos automatizar. O sea, invertimos demasiado tiempo o recursos, ¿vale? En algo en lo que luego a lo mejor no tiene demasiado impacto, ¿vale? En lo que es realmente el core de tu compañía, ¿no? O en tu cuenta de resultados, o en la calidad que le ofreces a tus clientes, o en tus valores como empresa, ¿no? Es decir, ya que vamos a cambiar, vamos a hacer cosas significativas, ¿vale? No nos quedemos en los someros, y si encontramos cosas que, oye, determinados cambios, determinadas mejoras, que sí, que lo son y que valen la pena, pero que hay otra mucho más grande, ¿vale? Yo creo que es mucho más importante relativizar, priorizar qué hay que hacer primero,
¿vale? Y ahí seguro que el equipo va a estar mucho más integrado, ¿no? En tercer lugar, y ya validado que el cambio es a mejor y que es muy a mejor, ¿vale? Que encima el grado de coste-beneficio es óptimo, ¿no? Y aquí es donde veo que por lo menos en mi experiencia me han fallado muchas veces, ¿vale? Es por un defecto de comunicación, ¿vale? Un defecto de comunicación, de información. Hay una idea que ya está validada, que es buena, ¿vale? Pero cómo trasladar esa idea realmente al equipo, ¿no? A los usuarios finales, a los que de verdad van a hacer realidad ese cambio o esa mejora en la organización, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto se parece mucho a este tema de sesgos cognitivos que existen en los consumidores, ¿no? Que nosotros siempre pensamos que lo nuestro es mejor que lo otro, solo por el hecho de ser nuestro. Es decir, pues el programa que yo uso es el mejor porque yo lo uso y sé usarlo, ¿vale? Lo que llevo haciendo toda la vida es lo mejor porque sé hacerlo y lo llevo haciendo toda la vida, ¿vale? Y estoy cómodo, ¿no? Y me encuentro cómodo. Entonces, la gente no es tonta, es decir, es que no me compran los cambios en mi organización, es que no, o sea, lo que hay que hacer, o sea, todo el mundo va a comprar algo que ve que es beneficioso para él, ¿no? Ahí en Matilde creo que se ha explicado perfectamente antes, ¿vale? Y todo el mundo va a comprar algo que es beneficioso para él. El problema, y yo creo que el kit de la cuestión en este tema de cambios, ¿vale? Está en saber comunicarlo bien, crear un proceso de comunicación y de información, ¿vale? Muy transparente, ¿vale? Muy de persona a persona, muy claro, donde quizás tu voz como agente de cambio sea siempre la última en hablar en una reunión, ¿vale? Y intentar hacerlo desde la humildad y desde el razonamiento, ¿vale? No utilizar tu posición, ¿vale? A menos que no quede otra, que también están los casos, ¿no? Pero no utilizar tu posición, sino utilizar la razón. Yo creo que esos son los motivos que yo más veo en donde se nos suelen caer algunos cambios, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Quería preguntaros a los tres, bueno, quiero haceros muchas preguntas. Empiezo y vosotros ya vais respondiendo como queráis, ¿vale? Por un lado, bueno, precisamente y uniéndolo al webinar anterior, donde hablábamos del liderazgo, ¿pensáis que muchas transformaciones no se llevan realmente con éxito porque realmente no se lideran dichas transformaciones de una forma correcta? Pues, vamos, es una de las principales causas de que cualquier proceso de cambio o transformación no prospere, porque puede ser un líder disonante, que le llaman, que en vez de liderar o promover un cambio beneficioso, lo que está es alterando, interviniendo, pero no realmente orientando y guiando al grupo hacia la consecución de los objetivos. O puede ser un líder inspirador, ¿no? Y un líder inspirador es una persona que es persona, no personaje. Tenemos muchos líderes que son personajes más que personas. Entonces, desde la perspectiva de ser persona tiene que tener unas habilidades de comunicación, de empatía, de generar confianza, de crear espacios de seguridad para el equipo, para que el equipo se crea que está en un espacio de confianza, pueda desarrollarse sin miedo a ningún tipo de represalias o ningún tipo de desconfianza, que cree un sentimiento de afiliación en el grupo, es decir, que el grupo tenga un sentido de pertenencia a algo que es más grande que el individuo. Y que sobre todo meta mucha energía en el proyecto y meta mucha energía en el grupo, porque las organizaciones son sistemas vivos, entonces tienen una energía interna que se va disipando y se va perdiendo, y el líder tiene que estar constantemente metiendo energía en esa organización. Y muchas veces pensamos que el líder es el que da las órdenes, ¿no? Y se cree que eso es organizar, ¿no? Y realmente las organizaciones como organismos vivos, así es como yo lo veo, no tienes que organizarlos, se autoorganizan. Tú solo puedes un poco influir en qué dirección se están autoorganizando, ¿no? Las personas nos autoorganizamos con los compañeros que tenemos al lado. Nunca está todo predefinido al milímetro, al detalle.
en los roles, en las competencias, hay mucho de autoorganización del grupo. Por eso yo digo que es fundamental trabajar con el grupo. Y un poco para finalizar, hay que aprender a que una vez que tú has creado un propósito compartido, un sentimiento de afiliación, confianza y seguridad, metes energía en el proyecto, tienes que todo eso trasladarlo a resultados y comunicarlo al grupo para que el grupo vea claramente que el coste-beneficio, como decía bien Gonzalo, está claro y se ve, constantemente se les está enseñando. Oye, vamos por aquí, oye, lo estamos consiguiendo, necesitamos acelerar por aquí, poner un poco más de energía aquí. Y así es como yo creo que los procesos de transformación culminan con éxito. Evidentemente, si el líder, que es un poco realmente, es bastante exigente para el líder, no trabaja en estos 5 o 6 elementos, el proceso de transformación es muy fácil que se quede por el camino porque falten cualquiera de estas características fundamentales, en mi opinión. A mí me gustaría apuntar una cosa. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Elena, es exactamente así. Y en eso hay implícita una cosa muy importante que es el ejemplo. Es decir, en un proceso de transformación, el primero que lidera o que guía es el que tiene que hacerlo. Es decir, si él, como hemos visto muchas veces, es decir, un directivo decirle a un jefe del departamento, por ejemplo, de informática, vamos a decirlo así, no de tecnología, toma, hemos puesto este software, ponlo y enséñaselo a la gente. Pero yo no lo utilizo, a mí lo utiliza mi secretaria, o te pido el informe, pero no tengo ni idea de cómo va. Ah, amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, todo está muy bien, pero resulta que tú no sabes lo que es de verdad utilizado. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, ¿vale? Tú no sabes lo que es. Entonces, el ejemplo es fundamental. Y al hilo de lo que decía Elena, y estoy totalmente de acuerdo con ella, una organización es un ente vivo. Y es como en las familias, a imagen y semejanza. Es decir, depende de cómo sea ese gerente, ese CEO, ese dueño, ese como lo quieras llamar, así es la estructura de creado con él. Porque él es la parte principal, la parte que dirige. Entonces eso se le parece. La gente va a funcionar como funciona él o ella. Sí, o ellos o ellas, es igual. O sea, tú no plantas una semilla de manzana y te va a salir un peral. ¿Vale? Entonces, de alguien que es de un determinado estilo de proceder y de hacer, no esperes luego una cosa muy diferente, sea cual sea la forma. Por eso que está diciendo, porque es un ente vivo y se hace, pues eso, como si fuera un crecimiento celular, nace de lo mismo. Genial, Matilde, muchas gracias. Gonzalo, mira, voy a pasarte una pregunta que nos la realiza David Cerdá, y esta pregunta va dirigida para ti y nos pregunta que a la hora de innovar, ¿siguen las empresas confiando en la intuición y en la informalidad o empieza a haber ya algún sistema de algún tipo o cierta disciplina creativa? Pues yo, si soy sincero, te diría que completamente. O sea, completamente la innovación creo que tiene un componente muy fuerte, ¿vale? De algo muy, o sea, muy personal, ¿no? Como un poco místico, ¿no? O sea, yo creo que sí. Yo la realidad es que creo que sí. Mira que ahora están muy de moda todos estos procesos de co-creación, de procesos creativos de generación de ideas y todo esto, que yo, siendo completamente sincero, la verdad es que no lo utilizo. Es decir, ya demasiado tengo con cuando nos vamos a dormir y empezamos a pensar cosas como para ponerme en generación de ideas, ¿no? Ya, o sea, lo que hay que hacer es descartar algunas, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, bueno, pues está muy de moda, ¿no? Y se habla mucho de los entornos, de los procesos de creación de ideas, ¿vale? Yo hay algo en lo que creo más, que es en el codiseño, ¿no? En cuando tú, por ejemplo, te pones a colaborar con un cliente, con un proveedor, con un colaborador, con un amigo, te pones a colaborar, ¿vale? Y el 1 más 1 es mucho más que 2, ¿no? Es decir, creo mucho más, y sigue siendo un proceso informal, ¿vale? No es un proceso arreglado de vamos a crear algo, cómo lo vamos a crear, qué fases, qué hitos vamos a tener, pero cuando abres la cabeza y te pones con otra a lanzaros información, ¿no? Creo que es enorme, ¿no? el resultado, ¿vale? Entonces, yo
para el tema de la innovación pura y dura, de la parte del diseño, ¿vale? Y de la idea, creo mucho en procesos poco estructurados. Y mira que yo soy muy alemán con la estructura y muy cuadriculado, pero justo para eso yo sigo confiando y veo a muchos clientes que les va muy bien confiando en intuición, sobre todo de la gente además que está en primera línea, ¿vale? Yo creo que las mejores ideas siempre llegan de la persona que está más cerca del cliente, ¿vale? Y bueno, yo creo que ahí lo importante para la innovación es tener una cultura de empresa que permita la innovación, ¿no? Antes hablábamos de qué pasos, ¿no? O qué elementos tiene que tener un cambio para que de verdad tenga éxito y sea relevante, ¿no? Pues cuando tú de verdad cumples esos pasos, en los que estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Elena y con lo que comentaba Matilde, ¿vale? Y son esos y no hay otros, ¿vale? Hay un tema muy importante que es cuando lo has hecho 2, 3, 4 veces, ya lo que generas en la empresa es una cultura. Y es una cultura de cambio positivo, ¿vale? Y cuando has conseguido eso ya es como otro nivel. O sea, eso es ya, me he pasado la fase 1 y ya estoy completamente en otro nivel, ¿no? Entonces, es muy importante cuando, yo lo veo en determinadas organizaciones que han llegado a ese nivel súper horizontal y súper abierto, ¿vale? Donde se habla de todo con mucha transparencia y donde las ideas, ¿vale? Pues surgen solas. Es más un tema de clima, creo, que de proceso. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Y al hilo de que ha sacado el tema cultura de las organizaciones, lo más difícil de cambiar en una organización es su cultura. Porque la gente dice, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es los tickets restaurantes que te dan fruta en la oficina, que es eco-friendly la oficina, ¿eso es la cultura de la empresa? Evidentemente no. Son adornos y complementos que están muy bien, pero la cultura de la empresa es lo que la gente hace cuando nadie le ve en el trabajo. Esa es la cultura real. La cultura es lo que tú haces cuando no tienes supervisión, ni miedo, ni estás totalmente libre, y entonces esa es la cultura real de una organización. Lo que tú haces cuando nadie te está mirando, ¿no? Y ahí es cuando se ve que en organizaciones, como dice Gonzalo, horizontales, abiertas, fluyen las ideas, fluye la comunicación. ¿Por qué? Porque no hay miedo, es un entorno seguro, es un entorno de confianza, y ahí es donde realmente todo el mundo se atreve a opinar y se atreve a ser creativo, porque como bien sabemos todos, los seres humanos nacemos con 100% de creatividad o 200% de creatividad cuando somos niños. A medida que nos van poniendo normas, cortapisas, y nos empiezan a encasillar y a querernos llevar por un camino, la creatividad se va coartando, y cuesta luego mucho trabajo sacarla para afuera, ¿no? Proyectarla. Entonces, es importante que se cree un entorno de confianza, seguridad y mucha comunicación interna, real y además sincera. Y entonces esas organizaciones se nota que son sanas y que cualquier medida que se quiera acometer, la gente las suele recibir bien, las adopta rápido, las hace suyas muy pronto, y eso hace que los procesos de transformación fluyan solos prácticamente. Me gustaría también preguntaros, bueno, es Javier quien quiere trasladaros esta pregunta, Javier Rodríguez, y es una pregunta para los tres. La verdad es un tema muy interesante, porque nos pregunta qué pensáis los tres sobre el modelo laboral actual de salario igual a horas efectivas de trabajo, ¿no? ¿Qué os parece este sistema si pensáis que es una relación óptima entre personas, ¿no? Dentro de una empresa? ¿Qué podéis contarnos? Yo creo que es un modelo que está en desuso. Ahora mismo estamos en un proceso de cambio, que ya llevamos tiempo en él, ¿no? Y que se han ido cambiando distintos aspectos de las organizaciones, y evidentemente el presencialismo o la remuneración por calentar la silla, evidentemente eso ya ni se lleva, y además se ha demostrado que no es eficiente, ¿no? Todas las organizaciones, cada vez más organizaciones, establecen relaciones muy externalizadas con profesionales y especialistas en distintas ramas,
con los que tienen una relación mercantil, pero la persona, si a ti no te lo dicen, tú te crees que forma parte de esa compañía como una persona más del staff, ¿no? Y sin embargo esos modelos orientados a resultados, a éxito, con proyectos claros, definidos, esto es el futuro. Las tecnologías nos permiten ahora mismo, como estamos ahora, cada uno desde nuestra casa, manteniendo una charla, una reunión todos los días, o 70, y ya no tenemos que estar en la oficina. Y lo que está pasando ahora, lo único que va a hacer es darle el último empujón a este tema para que ya se produzca el cambio definitivo, ¿no? O sea, todo el mundo, los funcionarios, está todo el mundo en su casa. O sea, que fijaos si ahora ya se va a poner de manifiesto que no es necesario que la gente esté las 40 horas fichando, sino demostrando que hace su trabajo, que se le encomienda una tarea que es asumible, clara y definida, y poco más. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, no puedo estar más de acuerdo, y de hecho lo que dice es que sí, esto que ha pasado ha sido como una ducha de realidad, de que ese modelo ya, hombre, habrá profesiones y sitios donde tenga que ser así, por motivos que sea, pero desde luego en la mayoría no. Está claro que ahora mismo podemos, de casi todos los trabajos, encomendar lo que dice Elena, una tarea concreta, específica y medida, que sea asumible en unas horas de trabajo, y eso es lo que tienes que hacer. Punto y final. ¿Que resulta que tardas menos? Pues tú verás. ¿Que tardas más? Pues tú verás también. Es decir, son cosas que lo del calentar la silla y no salir de trabajo hasta las 7 de la tarde, y si me voy a las 7 me miran mal y me tengo que quedar hasta las 9 porque si no me miran peor, eso, a ver, España estaba en esto de la edad de piedra, y ya es hora de que cambiemos ese paradigma de creencias, que eso ya está más antiguo que está fumigado, por decirlo así. Vamos a ver. Lo digo como lo pienso, ¿no? Eso ya verás, pero lo ligo con lo que estaba diciendo antes. En una empresa donde la tradición sea eso, pues eso es lo que hace la gente. Vamos a ver. El otro día me comentaban de un sitio, de una empresa, donde lo que decía de eco-friendly, ¿no? Que habían puesto una máquina de café y un sitio así para estar, para que la gente pudiera tomarse un café y sentarse 5 minutos y comentar algo, en fin, un mínimo espacio, y resulta que es que el jefe miraba mal a todo el que lo utilizaba. Claro, entonces vamos a ver, ¿para qué lo pones? El primero que lo tienes que utilizar eres tú. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu gente si tú haces eso? Es incongruente. Parece que estoy diciendo que todos los jefes son malos, no, ni mucho menos, pero que entendamos esto, que si tú siembras una cosa, eso es lo que vas a tener. Si tú siembras confianza y siembras responsabilidad y siembras con tu ejemplo además que eso es de esa manera, eso es lo que tienes que tener, y el que no se adapte a eso y no le guste, pues no tienes que estar aquí. Pero si siembras calentar la silla, pues vamos, horas y horas hasta que esté ardiendo. Está clarísimo. Muy simple. ¿Tú quieres comentarnos algo al respecto de esta pregunta? Pues nada, poco que decir, que estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Esto es lo que hay ahora. Es verdad que hay determinados sectores, ¿no?, de horarios comerciales o de turnos en fábricas que todos entendemos que sí tienen que responder a un horario más estricto y tal, pero bueno, nada que quede fuera de sentido común. Poco más que decir, es decir, nosotros, por poner un ejemplo, ¿no?, desarrollamos ahora software, hacemos consultoría y no contamos horas, no contamos días, trabajamos en ciudades diferentes y nos va bien, nos va muy bien, estamos muy contentos. Creo que no nos iría tan bien si estuviéramos todos en el mismo horario y en el mismo sitio. Creo que no nos iría tan bien, de verdad. Mirad, os comparto otra pregunta que nos hace Fernando Rodríguez del Estar. Dice, yo que la figura central del negocio es el cliente. ¿No creéis que toda transformación debe tener como objetivo la confianza del cliente? Hombre, claro. Sin duda, sin duda. Nosotros Claro. yo no me refiero nunca a ninguna transformación, digamos, orientada al cliente específicamente, ¿no?, a la actividad del cliente, pero toda transformación tiene un efecto en el cliente. Se supone que tú te transformas para ser mejor organización, para prestar mejor sus servicios, ¿no?
Por lo tanto, va a satisfacer al cliente, que es lo principal en una empresa, porque si no hay cliente, no hay empresa, ¿no? Entonces, evidentemente, el cliente es el centro, es customer centric, ¿no? Que se dice ahora, todo está centrado en el cliente, sin duda. Pero sí es verdad, y conocemos a muchas empresas que lo habían olvidado. Es decir, estaban tan metidas en su dinámica, vamos a decir, personal, por decirlo de una manera, ¿no?, de empresa, que se habían olvidado que es que tenían trabajo y estaban trabajando por alguien y para alguien. Se habían olvidado por completo. Entonces, el poner, como hoy se dice, ¿no?, al cliente en el centro del negocio, en realidad es un socio estratégico, el propio cliente. ¿Vale? Es muy típico eso en las empresas grandes organizaciones con muchos empleados, mucho staff y muchos niveles diferentes de responsabilidad, donde a lo mejor el cliente solo lo trata directamente un porcentaje muy pequeño de la plantilla. Entonces, por el camino, ese estar centrado en el cliente se pierde. Sin embargo, hay muchos clientes internos, que es otro tipo de cliente en estas organizaciones, que al final sustituyen de alguna manera al cliente final, porque es imposible llegar desde abajo hasta el último, ¿no? Pero sí que tú tienes que satisfacer a tu cliente interno también, porque tu cliente interno al final es el que va a ver al cliente final. Eso también en las organizaciones muy grandes ha sido una problemática bastante común. Sí. Perderse ahí, en la organización. Completamente de acuerdo, Sandra, completamente de acuerdo con lo que dicen, ¿vale? Y también, bueno, hablando de ese cliente interno, ¿no? O sea, el cliente siempre en el centro, pero cada vez más también la persona del equipo, ¿no? Esas personas con talento que son completamente clave en la compañía. También hay veces, ¿vale? A nosotros nos está pasando ahora, o sea, la retención del talento, ¿no? O sea, que evidentemente repercute en segunda derivada en el cliente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ese cliente interno, cuidar a la gente que hay dentro, que tiene talento, que tiene fuerza, no solo talento, y hacer que de verdad estén comprometidos, ¿no? Que estéis alineados en los objetivos, ¿no? O sea, también merece mucha reflexión, ¿no? Y mucho empuje, ¿no? El cuidar a ese cliente interno, ¿no? que comenta Elena. Y al hilo de lo que comenta Gonzalo, ¿creéis que es ahora más difícil la gestión del talento? ¿Tenemos las empresas recursos para gestionar ese talento? Yo creo que ahora mismo es otro de los puntos más difíciles, más complicados y uno de los mayores retos que tienen ahora las organizaciones, que es retener el talento. Porque ha cambiado totalmente el paradigma de las relaciones laborales y las expectativas y lo que representa el trabajo para las distintas generaciones, ¿no?, de trabajadores, entre los que estamos nosotros, ¿no? Evidentemente las nuevas generaciones no ven el mundo como lo vemos nosotros, igual que nosotros no lo vemos, igual que lo veían nuestros abuelos, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy creativo y sobre todo el foco ahora está en antes la persona que estaba buscando el empleo tenía que venderse para que le compraran, ¿no?, y le reclutaran. Ahora es la empresa la que tiene que venderse para que el empleado quiera trabajar en esa empresa y eso es un cambio radical que les está costando a muchas compañías, les está costando mucho trabajo entender. Y para venderte como organización, pues tienes que tener un abanico tienes que tener tu portfolio de productos para vender, ¿no? Para venderle al trabajador, ¿no? El plan de carrera, el salario, la conciliación, cualquier cosa. Entonces hay que ser creativos, hay que ser innovadores en ese aspecto. Y me consta que las grandes empresas de reclutamiento y de selección de personal están devanándose los sesos para dar con la clave, porque es cierto que está costando mucho trabajo reclutar ahora mismo y mantener y retener, sobre todo, reclutar y retener. Completamente de acuerdo también contigo, Elena, y mira, os doy unos datos, ¿vale?, que estuve sacando justo la semana pasada, ¿vale?, que creo que vienen bien a esto, ¿vale? Como sabéis que el sector del desarrollo software hay mucha competencia, ¿vale?
hay mucha oferta y os voy a decir las 4. Hay una encuesta anual, se hace anualmente, ¿vale? Mundial, ¿vale? Hacia todos los desarrolladores, que contestan un montón de miles de desarrolladores, ¿no? Y os voy a contar los 4 primeros factores, ¿vale? Los 4 factores más importantes para cambiar de trabajo. Y aparte deciros que el 50% de los programadores lleva trabajando en su trabajo actual menos de 3 años. Es decir, fijaos lo que están cambiando de empresa, ¿eh? ¿Vale? Porque quieren, no porque quieren, ¿eh? Bueno, pues los 4 son el lenguaje de programación que utilizan, ese es el primero. Es decir, no estamos hablando de sueldo, no estamos hablando de horario, el lenguaje de programación que utilizan, si les gusta o no, ¿vale? El entorno de la oficina. Horario flexible y oportunidad de desarrollo personal. Los 4 primeros. El salario está el 7º, creo. La compañía está el 8º. Es decir, está cambiando mucho todo, ¿no? Antes nos movíamos mucho por el nombre de la empresa al que íbamos y ahora es casi lo último, mucho más en las nuevas generaciones, ¿no? Genial. Mirad, os paso también otra pregunta que nos la hace Alberto Ariza, en la que nos pregunta que evidentemente partiendo del importante papel que juegan las personas, ¿no?, en la ejecución de la transformación, de proyectos de transformación, ¿qué aspectos concretos de nuestros equipos y personas, por considerarlos clave, deberíamos analizar antes de abordar un proyecto de este tipo para así minimizar el riesgo de fracaso? ¿Qué aspectos pensáis que se deben abordar? Yo creo que hay que buscar equipos que sean complementarios, pero que en general haya una característica común de saber trabajar en equipo, donde el liderazgo de un proyecto no lo tiene por qué llevar la persona de la organización que tenga más rango en ese momento. Puede ser el líder del proyecto, puede ser cualquier otra persona, el que aglutine las capacidades de ser buen promotor, de tener buena comunicación, ser empático, escuchar mucho al resto de miembros del equipo, a dar buen feedback. Yo creo que es fundamental. Todas las habilidades comunicativas en general, evidentemente, entendemos que en el equipo tiene que ser competente técnicamente, ¿no? Eso está claro, y capacitado, ¿no? Pero las soft skills que le dicen son fundamentales para cualquier trabajo en equipo. Y en equipo, además, interconectado y, o sea, deslocalizado, como hay ahora, como pasa con los proyectos de software, todavía hay que tener unas habilidades más desarrolladas incluso, porque no vas a estar viéndote todos los días, ¿sabes? Ni puedes tocarte, ni darte la mano, entonces tienes que desarrollar la escucha activa, ser sensible y empático, tener capacidad de conversar realmente al final, ¿no? Que es que tú hablas, te escuchan, te hablan, escuchas, pones cosas en común, aprender a trabajar con mucha comunicación, yo creo, es lo principal. Yo a eso añadiría, estoy, vamos, de acuerdísimo, lo que llaman las soft skills no son las soft, son las hard, son las más difíciles porque esas no se estudian, no se aprenden, esas hay que practicarlas igual que se hace deporte, pero yo ahí añadiría que los que vayan a liderar ese cambio, ese equipo, la gente que lo vaya a programar o a pensar, primero tiene que ver que realmente hay una necesidad de cambio y realmente tienen que querer hacerlo. Porque si desde, por ejemplo, no sé, esa pregunta es abierta, yo pongo un ejemplo, desde la dirección viene de, pues vamos a implantar un nuevo software, vamos a ver qué es lo que hacemos. Si tú piensas y crees que el que tienes es suficiente, me lo voy a inventar, ¿vale? Tú tienes que ver primero que realmente hace falta eso. Pero te lo tienen que mostrar. Mira, pues existe esto, otro. Tienes que ver realmente que ese cambio es bueno y que va a ser bienvenido y entonces sí que hay que explicarlo muy bien. Pero hay que verlo, que hace falta. Yo creo que por eso es tan importante el propósito, que es el para qué. ¿Para qué nos vamos a meter en este berenjenal? Pues para esto, para conseguir esto. Si no lo explicas es muy difícil que el proceso avance. Por ejemplo, hace poco me explicaban de un caso de un director financiero de una pequeña empresa,
que se resistía absolutamente a implantar un nuevo software de gestión y decía, pero si es que toda la vida lo hemos hecho así, ¿por qué tenemos que cambiar? Si es que esto nos va muy bien. Claro, lo obligaron, entonces llevaba una doble, vamos a decir, contabilidad, con sus cuadros, sus Excel y sus cosas, y otro utilizando aquello, o sea, el doble de trabajo, porque es que él no le veía la ventaja a aquello. Es que si no se la ven... Yo tengo un caso aquí, Matilde. Yo tengo un caso, Matilde, de una persona que llevaba el típico super Excel, ¿no? De años y años, ese que nos encanta por otra parte, ¿no? Los Excel, pero ese super Excel con millones de campos, millones de hojas super curradas. Y bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, ese Excel estaba muy bien, pero estaba muy bien solo para esa persona, ¿vale? Para los demás era completamente infumable, ¿vale? No le servía a nadie más que a esa persona. Y había información valiosa para los demás, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos a todo este proceso de comunicación, de explicar, tal, nosotros, y esta persona, pues, súper proclive al cambio, todo fenomenal, tal y cual. Y de repente, hay días, oye, que yo salía de los últimos de aquella empresa y esa persona siempre seguía allí. Siempre seguía allí. ¿Qué estaba haciendo esa persona? Esa persona se quedaba hasta las 9 de la noche haciendo todo lo que había hecho antes en el nuevo sistema, le estaba volcando a su hoja que solo la veía él. Eso es. Pues, entonces, se pegaba 3 horas más de trabajo solo por seguir con su sistema. Sí. Ese es típico ejemplo, ¿eh? Es típico de libro, ¿eh? O sea, pasa como en el 70% de las organizaciones donde hay un cambio de un software de gestión o financiero, o típico, vamos. Sí. Está claro que aunque el reto sea de toda una organización, el cambio tiene que empezar desde uno mismo, ¿no? El cambio tiene que ser individual, ¿no? Bueno, me gustaría agradeceros a los tres el haber compartido con nosotros este café hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien con nosotros. Ha sido un placer. Sí. Pues nada, pues deciros a todos que, bueno, que encantados, que hemos aprendido hoy mucho. Evidentemente nos ha quedado claro, tal y como nos ha podido compartir nuestros expertos, que todo cambio debe ser liderado desde el ejemplo, que tenemos que involucrar a todos los niveles de nuestra empresa y sobre todo hacerlo desde una comunicación clara y eficaz para que todos entendamos por qué debemos cambiar y cómo vamos a cambiar para que realmente esa transformación tenga éxito. Agradeceros una vez más que hayáis compartido con nosotros este café extra. El miércoles que viene volveremos y para ello os invito a suscribiros a este canal nuestro de YouTube para que podáis seguirnos y nada, muchísimas gracias. Por favor, quedaros en casa, cuidaros mucho y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vivimos en un entorno empresarial donde la competitividad se mide por la capacidad de adaptación al cambio. Una empresa necesita 3 aspectos clave: las personas adecuadas, un proceso de gestión claro y una herramienta adecuada que dé soporte a todo. Complicar es fácil, lo difícil es simplificar. Thinky nace para permitir la simplificación de procesos. ¿Crearías la aplicación que tu empresa necesita si te damos la herramienta adecuada? Thinky es una aplicación que crea aplicaciones sin conocimientos de programación, solo conociendo lo que tu empresa necesita. Lo mejor de instalar hoy Thinky es saber mañana qué está pasando en tu empresa. Simplifica tu negocio.